Gloria sea el nombre de Jesús. Primera carta de Juan, en el capítulo 2, el verso 9 al verso 11. Vamos a estar reflexionando en algo que el Señor estaba poniendo en mi corazón en esta mañana, y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Primera carta del apóstol Juan, esto está cerca del Apocalipsis, en el capítulo 2, el verso 9 al verso 11. Gloria a Dios. Cuando todo lo tengamos, me dice amén. Amén. Gloria a Dios. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 9, dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Verso 10, el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Más adelante en esa misma carta, en el capítulo 3, el verso 15, mire lo que la palabra continúa diciendo. Allí mismo en la primera carta de Juan nos trasladamos al capítulo 3, al verso 15. Dice de la siguiente manera: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Quiero repetirlo este verso una vez más. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Damos gracias a Dios. Gracias, Señor, por esta palabra que usted nos permite que oramos, Señor, la podamos leer en esta ocasión. En el nombre de Jesús, ayúdanos, oh Dios, que pueda venir y pueda ayudarnos una vez más a cada uno de nosotros, y sobre todo, Señor, que podamos reflexionar y llevarla a cabo en la práctica. En el poderoso nombre de Jesús lo creemos en esta mañana. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, mis hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús. En esta ocasión traigo un tema un poco diferente, pero bastante interesante para cada uno de nosotros. El tema es el siguiente, o lo he titulado: asesinos en serie. Ese es el tema, un poco fuera de lo común, fuera de lo que normalmente estamos acostumbrados a oír, pero en esta ocasión el tema se llama asesinos en serie. Y quiero comenzar en esta mañana tocando la historia de algo que ha ocurrido en este país, y que a lo mejor usted ya lo ha escuchado, o a lo mejor nunca se ha percatado acerca de lo que voy a mencionar. Comienza con lo que es un evento acerca de un hombre llamado Samuel Lito. Este hombre es un exboxeador de aproximadamente 79 años de edad, y actualmente está sentenciado a 3 cadenas perpetuas por el asesinato de 3 mujeres en el área de Los Ángeles. Sin embargo, actualmente está en la prisión de Texas. Y voy a adentrarme un poco más acerca de lo que es la vida de este hombre, en donde en una oportunidad, ya estando preso en la prisión de Texas, este hombre comenzó a confesar que había matado aproximadamente a 93 personas entre los años 1970 y el año 2005. Cuando este hombre comienza a hablar, a dar con lujo de detalles que había matado a más de 93 personas, pues no le creían, realmente creían que estaba loco, que estaba desquiciado, o que sencillamente era un mentiroso y estaba inventando. Pero este hombre fue un poco más allá y comenzó a contar con lujo de detalles cómo mató a cada una de las víctimas. Una por una, él comenzó a detallar cómo les había matado. Algunas, o la gran mayoría, eran mujeres, de cómo había abusado de ella, hasta que después terminaba quitándoles la vida. Al principio, vuelvo y repito, las autoridades no creían, pensaban que este hombre era un fanfarrón, o que sencillamente ya estaba en la cárcel y que pues él estaba mintiendo. Pero él comenzó a dar detalle por detalle de cada uno de los lugares en donde las había enterrado.
puesto que sabemos que no había ido a un panteón ni nada de eso, sino que en lugares clandestinos los había allí enterrado. Y fue así como empezaron a investigar uno por uno los hechos, cada uno de los asesinatos que este hombre había cometido, y así fueron dándose cuenta que al final aproximadamente había matado 93 personas, aparte de las 3 por las cuales se le estaba acusando en la actualidad. Quizás en esta mañana usted jamás ha escuchado esta historia, es algo que ha ocurrido en ese país y por ahí está en las noticias. Quizás usted se sienta impresionado por las terribles muertes o la cantidad de personas que ha matado este hombre llamado Samuel Lito, y quizás usted estará pensando en este momento y dirá: ese hombre es digno de muerte, pues es un asesino en serie. No solamente mató a una persona, sino a más de 93 personas. Y quizás usted estará diciendo: wow, ¿y cómo es que a este hombre no le han dado la pena de muerte, sino que le han dado 3 cadenas perpetuas? Es decir, nunca va a salir de la cárcel, allí va a morir ese hombre, lo que es pagando por el delito grave que él cometió. Y en esta mañana estamos hablando acerca de los asesinos en serie. Pero ¿qué es un asesino? Bueno, hacemos uso del diccionario y el diccionario nos dice que un asesino puede ser cualquier persona, cualquier individuo que causa y origina la muerte de alguien, o que ha matado o ha asesinado a otra persona. Eso es lo que dice el diccionario. Por otro lado, la Biblia dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. En pocas palabras, es un asesino. Y si ha aborrecido o aborrece a más de un hermano, a más de una persona, se convierte automáticamente en un asesino en serie. No sé si me estoy dando a entender. He traído un ejemplo de una persona que literalmente ha matado a otros seres humanos. Pero cuando venimos al consejo de la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que no necesitamos levantar una pistola, levantar un puñal, levantar una espada, levantar un machete contra el prójimo para llevar a asesinarlo o para convertirlos en asesinos. La palabra de Dios nos dice que si nosotros aborrecemos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, nos convertimos automáticamente en asesino. Pero ¿qué es aborrecer? Puesto que la palabra de Dios está hablando en esta mañana de que si aborreces a tu hermano, te conviertes automáticamente en un asesino. Bueno, una vez más, acudimos al diccionario y el diccionario dice que el término aborrecer es detestar enormemente a algo o a alguien, o sencillamente cansarse de una persona o de cierta cosa. El término aborrecer dice que significa alejarse de algo, tener pánico o temor, o sencillamente apartarse de alguien. Este término aborrecer viene a darnos o a darse en un sentido de querer estar lejos de algo debido a una circunstancia, a una enfermedad o a cualquier otra causa. Por ejemplo, en los tiempos bíblicos abundaba mucho la enfermedad llamada lepra, y en aquel entonces, cuando el pueblo o las personas se percataban o se daban cuenta que había una persona dentro de su grupo, dentro de su núcleo, que estaba enfermo de lepra, inmediatamente comenzaban a apartarse, inmediatamente comenzaban a alejarse, porque no querían ser contaminados con la lepra, o mejor dicho, que la lepra se les pasara a ellos. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 8, el verso 13. Estoy mencionando este ejemplo para que podamos entender un poco más el concepto de aborrecer. Proverbios capítulo 8, el verso 13. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Proverbios capítulo 8, el versículo 13, dice el Señor en su palabra: el temor de Jehová es aborrecer el mal,
la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Una vez más, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Es decir, cuando la palabra de Dios nos empieza a enfatizar acerca del aborrecer, en ningún momento está siendo aplicado a aborrecer a mi hermano, aborrecer a mi hermana, aborrecer a mi prójimo, sino más bien aborrecer, apartarnos o detestar todo aquello que significa maldad, todo aquello que significa perversión, todo aquello que involucra la mentira, todo aquello que involucra las cosas que no son buenas y agradables delante de la presencia de Dios. Una vez más, Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Eso es lo que nuestro Dios aborrece. En ningún momento el Señor nos está pidiendo que aborrezcamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano o a nuestra hermana, porque Dios sabe que desde el momento que nosotros comenzamos a aborrecer, a detestar a nuestro hermano en la fe, a nuestros amigos, a nuestros familiares y a todos aquellos que nos rodean, desde ese primer momento nos convertimos en asesinos. Y la palabra de Dios dice que ningún asesino entrará al reino de los cielos. Ahora estamos hablando de aborrecer, hermanos. Estamos hablando que el Señor dijo que en los postreros días o en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriaría. Vaya conmigo a Mateo capítulo 24, Evangelio de Mateo en el capítulo 24, el verso 10. Mire lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Estamos hablando en donde la maldad ha incrementado. Es algo cotidiano, es algo común hoy en día. Todos los días escuchamos a través de los diferentes medios de comunicación de cómo hay asesinatos, literalmente hablando, pero todos los días nosotros nos damos cuenta de asesinatos de hombres y mujeres que están aborreciendo a su prójimo por diferentes razones, pero al final lo están aborreciendo. Mateo capítulo 24, el verso 10, dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, el verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, el Señor Jesucristo ya lo está hablando anticipadamente, donde está diciendo: unos a otros se aborrecerán. Unos a otros desearán el mal el uno para el otro. Es decir, unos a otros se estarán asesinando. Es decir, se convertirán en asesinos en serie. Pero déjame decirte que lo que es el asesinato no es algo nuevo hoy en día, mi hermano. Vaya conmigo a Génesis en el capítulo 4, el verso 8, en donde encontramos la primera historia en donde se llevó a cabo un asesinato literal. Génesis capítulo 4, el verso 8, porque estamos hablando del asesinato y como que si esto fuera algo nuevo, pero no es así, mis hermanos. Esto es algo que ya ocurrió desde el principio de la creación. Génesis capítulo 4, el verso 8, dice la palabra de Dios: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo repito: y dijo Caín a su hermano de sangre Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
Cuando revisamos la palabra de Dios nos damos cuenta que Caín fue el primer asesino que registra la palabra de Dios. El primer asesino, el primer hombre que se levantó en contra de su hermano. Note bien que él planificó cómo iba a asesinar a su hermano Abel. Muchas veces habían salido al campo y me imagino que Caín empezó a planear detalle por detalle cuándo iba a ser el día, cuándo iba a ser el momento idóneo para poder asesinar a su propio hermano. Y eso es aplicable a lo que nosotros estamos hablando en esta oportunidad, donde la palabra de Dios dice que todo aquel que aborrece a su hermano se convierte en un asesino, en un homicida. Ese es el término bíblico, en un homicida, es decir, en un asesino. Pero ¿cómo así? Si mi hermano solamente me cae mal, pero yo no lo aborrezco. Pero la palabra de Dios dice que aborrecer significa cuando alguien me cae mal, cuando yo lo detesto, cuando sencillamente no lo puedo ver ni en pintura, cuando me hierve la sangre, cuando me habla o escucho su nombre, cuando me da como escalofríos cuando escucho hablar de esa persona, o cuando sencillamente me la encuentro en la calle y no lo puedo ver. Es más, hasta me cambio de acera para no encontrarme con mi hermano. Y note, y quiero aclarar algo en esta mañana, amados hermanos, cuando la palabra de Dios dice el que aborrece a su hermano, no se está hablando meramente de la familia, de la fe, sino que está hablándose en un término general. Tanto la familia de la fe está incluida, como también nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos, aún aquellos que no conocemos, vienen a formar parte de este texto bíblico. Entonces, ¿cuántas veces podemos o hemos tenido malos entendidos con un familiar? ¿O un familiar nos hizo una mala pasada? Alguien de la familia hizo algo y ya por mucho tiempo ha pasado y sencillamente no lo he podido perdonar, sencillamente no lo he podido dispensar, y ahora estoy teniendo o guardando algo contra esa persona. Es más, no lo soporto, me cae mal, no me gusta su manera de ser, no me gusta su manera de actuar. Hermano, estamos hablando de que la palabra de Dios nos enseña en esta mañana que desde el momento que nosotros no tenemos pensamientos buenos para otra persona, desde ese momento nos estamos llevando a cabo lo que es el aborrecer, el poder poner una barrera de distancia para no llevarnos con esa persona, y desde ese momento nosotros nos estamos convirtiendo en homicida. Déjame decirte que Caín planeó con lujo de detalles cómo iba a matar a su hermano. Pero por increíble que parezca, mis hermanos, a veces pasa en la vida de los seres humanos. Dentro del pueblo de Dios a veces se pueden dar estas situaciones. Gracias a Dios aquí no existe esto, pero se puede dar, amados hermanos, en donde las personas muchas veces no se quieren sentar a la par de un hermano porque sencillamente no me llevo con ese hermano, sencillamente no me cae bien, y si sé que ese hermano se va a sentar ahí, entonces yo me siento en otro lado, o sencillamente si me voy a ir en un vehículo donde va esa persona, sencillamente prefiero irme a pie o irme en bicicleta o en cualquier otro medio de transporte, pero no me voy a ir con esa persona porque no me cae bien o no me llevo con esa persona. Estamos hablando de aborrecer a nuestro hermano. Ahora vuelvo y repito, este texto bíblico en ningún momento está siendo aplicado exclusivamente a los hermanos de la fe, sino que está siendo aplicado a todos. Mira, hermano, te voy a contar. Tú sabes, yo trabajo en construcción y yo me llevo con diferentes personas, diferentes nacionalidades, diferentes pensamientos, culturas, etcétera, y la gran mayoría de ellos ni siquiera son cristianos o creyentes. Pero en más de alguna ocasión me ha tocado ir a trabajar con personas que no se portan bien, personas que sencillamente chocamos de entrada.
Personas que sencillamente usted le dice vamos a trabajar de esta forma y la persona dice no, yo quiero trabajar de otra forma. Y por ahí empieza la fricción, por ahí empieza el roce y por ahí empieza la situación hasta que llega un momento de que muchas veces podemos llegar hasta aborrecer a esa persona. O inclusive hasta decir, ¿por qué me pusieron a trabajar con esta persona? ¿Por qué no me mandaron solito? ¿Por qué me pusieron a trabajar con esa persona? Estamos hablando que ya empezamos a poner una barrera, a construir algo que nos separe, algo que nos divide. Estoy utilizando la definición de la palabra aborrecer. Aborrecer significa que yo empiezo a poner una barrera para no llevarme con esa persona, para no estar allí. Es más, a la hora del break de la mañana o del lonche, todo el mundo se reúne, pero yo mejor, si sé que esa persona está ahí, mejor me voy por mi lado, pero no quiero estar. Hermano, estamos hablando de aborrecer, que es algo típico en el mundo cotidiano en el cual nosotros vivimos. Y muchas veces, si no tenemos la madurez, el tacto, estaremos fallando y aborreciendo a cada una de las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque muchas veces no vamos a tener esa madurez para poder diferenciar de cuando sencillamente estamos apartándonos de cada uno de ellos. Ahora, la palabra de Dios dice que nosotros debemos de aborrecer lo malo que las personas hacen, no a la persona. Amén. El hecho que una persona sea mal hablada, una persona que sea borracha, etcétera, etcétera, y tantas cosas, no significa que yo no le puedo hablar con esa persona, que yo no me pueda llevar con esa persona. Aborrecemos las prácticas que esta persona tiene, pero no a la persona como tal. Amén, ¿me está entendiendo? Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, amado hermano, ¿en medio de quiénes andaba el Señor Jesucristo? ¿En medio de santurrones? ¿En medio de pecadores? ¿Cuál era el grupo que escogió el Señor Jesucristo? Ladrones, idólatras. Ese era el grupo. Andaban allí mujeres de la vida alegre, hombres de la vida alegre. Esa era la gente con la cual se rodeaba el Señor Jesucristo. Pero en ningún momento el Señor Jesucristo pasó señalándolos a cada uno de ellos, sino más bien recalcando que aborrecía lo malo que practicaban, pero no la persona misma. Entonces debemos entender que nosotros aborrecemos lo malo que las personas practican, todo lo malo que las personas practican, pero no la persona misma. Y por el hecho que esa persona esté practicando cosas malas, no significa que nosotros los vamos a aborrecer, no significa que nosotros los vamos a descartar y los vamos a hacer a un lado y ya irnos por nuestro propio camino y decir, no, este es un hijo del diablo, o este es aquí, este es allá, y que vea lo que hace con su vida. No, amados hermanos, la palabra de Dios nos invita a que nosotros debemos de orar y clamar por cada una de estas personas. Porque recuérdese, mi hermano, que muchos de nosotros éramos iguales a ellos. Muchos de nosotros éramos iguales a ellos. Muchos de nosotros practicábamos lo mismo que practicaban ellos. Por lo tanto, nosotros debemos de venir y amarles en el nombre del Señor Jesucristo. Yo sé que hacen cosas terribles, sé que se comportan, sé que piensan, sé que dicen cosas que wow, uno dice, wow, ¿qué estará pasando por esa mente? Pero aún con todo eso, debemos amarles en el nombre del Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que el Rey de Gloria bajó a esta tierra para reconciliar consigo al mundo, y no solamente a una parte del mundo, sino a todo aquel que reconozca, a todo aquel que tenga hambre, a todo aquel que reconozca que es un pecador. Nosotros no hacemos acepción, no hacemos exclusiones. En ningún momento nosotros les amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora note, amado hermano, que el apóstol Juan está trayendo una palabra poderosa para la iglesia de aquel entonces. Porque es una iglesia, era una iglesia de que de alguna manera estaba siendo tambaleado, estaba sucumbiendo ante las diferentes situaciones que había alrededor. Y ahora Juan, por el Espíritu de Dios, está escribiendo esta palabra
palabra a la iglesia, y no te le está escribiendo a la iglesia, y le está enfatizando que necesitan amar a su hermano, necesitan amar a su prójimo. No le aborrezca, porque si le aborrece, usted se convierte en una persona como un asesino, como un homicida, como alguien que está en tinieblas. Vaya conmigo a Primera de Juan, en el capítulo 4, el verso 12. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, el verso 12. Gloria sea el nombre de Jesús. Primera de Juan, capítulo 4, el verso 12. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, el verso 12. Dice la Escritura: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Una vez más, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahí mismo en el capítulo 4, el verso 20 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, el verso 20. Una vez más, el apóstol Juan está diciendo: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Lo repito, si alguno, aquí están las hermanas incluidas, si alguna hermana, algún hermano dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, no solamente los hermanos de la fe, sino todas las personas que hay en este mundo, el tal es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Debemos de amar a todos, mis hermanos, amarnos a todos, con sus defectos, con sus virtudes, con todo. Hermanos, yo sé que cada uno de nosotros tenemos diferentes criterios, diferentes pensamientos. Es más, provenimos de países diferentes. Muchas de las comidas que usted come son diferentes a las nuestras, a las que yo tengo. Pero eso no significa que yo no le puedo amar, no significa que yo le voy a aborrecer porque no tiene mis mismos gustos, porque no piensa como yo, porque no cree como yo. Porque a mí me enseñaron mis padres una cosa y a usted le enseñaron otra cosa, pero eso no significa que yo no le puedo amar, no significa que le voy a aborrecer, o porque usted tiene ciertos gustos y yo tengo diferentes, no significa nada de eso. Hermanos, la palabra de Dios nos invita a amarnos unos a otros, amarnos unos a otros. ¿A cuánto le gusta la comida picante? Baje la mano. ¿A cuántos no les gusta la comida picante? Bueno, gloria a Dios. Se da cuenta cómo hay pequeñas diferencias entre nosotros, pero esas diferencias no significan que nosotros no podemos amar. Al contrario, debemos amarnos y aceptarnos y ver que nosotros podemos conocer y aprender más los unos de los otros. Lo mismo, allá afuera vamos a encontrar personas con diferentes pensamientos, diferentes culturas, actuando, comportándose, viviendo de tantas maneras, pero no significa que nosotros los vamos a aborrecer, porque desde el momento que nosotros comenzamos a excluirlo, a aborrecerlo, nosotros estamos transgrediendo la palabra de Dios y sencillamente nos estamos convirtiendo en homicidas. Un homicida es un asesino y ningún homicida tiene parte en el reino de los cielos. Ahora, no estamos tomando una pistola, no estamos tomando un cuchillo, un puñal, pero desde el momento que comenzamos a hacerlo a un lado a esa persona, desde el momento que comenzamos a apartarnos de esa persona por la forma de cómo es, por cómo actúa, por cómo piensa, de alguna manera nosotros estamos aborreciendo a esa persona.
Déjame decirte, hermano, que Caín sencillamente mató a su hermano Abel. ¿Y cuál fue la razón por la cual lo mató? Porque al momento de ofrecer la ofrenda, a Dios le gustó más la ofrenda de Abel que la de Caín. ¿Considera usted que eso era un motivo grande, de peso, para haber matado a su hermano? Porque sencillamente la ofrenda de Abel le gustó al Señor. Y el Señor, me imagino que le ha de haber dicho a Abel: te felicito, qué bonito lo que tú me ofreciste, me encantó que de tus animalitos, de lo mejor de tus animalitos lo trajiste y me lo diste, y eso me encantó. Y ahí estaba Caín, a lo mejor Caín, y lo mismo que pasó. Yo te traje lo mejor de la tierra, ¿no te gustó? Hermano, a veces podemos, se da cuenta como con cosas que muchas veces decimos, pero si eso es tan pequeñito, tan insignificante. Tal vez para mí puede ser pequeñito, insignificante, pero para otra persona puede ser algo duro. ¿Cree usted que eso era un motivo de peso, una razón que justificara el que Caín haya levantado su mano contra su propio hermano de sangre, de padre y madre? ¿Cree usted que eso era una razón de peso? Hermano, ese es el mundo en el cual vivimos, en donde la gente sencillamente: ya no me llevo con fulano. ¿Por qué? Porque no me dio lo que yo quería. Hicieron una fiesta de cumpleaños y no le llevó regalo. Solo llegó y dice: solo a comer vino, pero no me trajo nada. Y ahora por eso ya lo aborrezco. Yo lo invité creyendo que me iba a traer un regalo, pero cuando no me trajo un regalo, entonces ahora lo aborrezco, me cae mal. Ya no lo vuelvo a invitar. Estamos hablando de que comenzamos a aborrecer al hermano. ¿Se da cuenta? Cosas pequeñitas podemos comenzar a aborrecer, pero esa práctica o eso pequeño y insignificante, eso nos está acarreando problemas graves a nuestra vida. Porque ahora delante de Dios, si nosotros no nos arrepentimos, eso nos puede causar el no entrar al reino de los cielos. Imagínense. Y si hablamos de algo cierto y lógico, nos damos cuenta que eso no es la gran cosa, pero delante de Dios eso cuenta mucho, porque tomamos una actitud donde comenzamos a distanciarnos del hermano, Hermano, a mí me pasó una vez, me invitaron a una fiesta, hermano, y sencillamente yo no tenía dinero para comprarle el regalo a la persona. No tenía dinero. Me invitaron a la fiesta y yo no quería ir. Y me dicen: no, vente, que no sé qué, que si no te das regalo, no te preocupes, que no sé qué, que no. Y yo lo conocía, sabía que se iban a molestar. Sabía que se iban a incomodar. No quiero ir, es que mira. No, y voy a la dichosa fiesta. Y desde que llego y no llevaba regalo, las caras de ellos me empezaron a cambiar. Porque no llevaba un regalo. Y a todo el mundo la atendían y a mí. Bueno, eso, digamos, pasó. El problema fue tiempo después. Ya no me hablaba para nada. Entonces yo pude entender que fue por no haberle llevado un regalo. Hermano, estamos hablando de que de una manera fácil podemos caer y comenzar a aborrecer a nuestro hermano. Y ya no me llevo con esa persona. Y ya sencillamente ya se fue alejando. Hasta el día de hoy estamos muy distanciados. Yo le pedí perdón a él, por supuesto, le pedí perdón por esa situación. Y yo le expliqué, no tenía dinero y todo eso. Pero ya él sencillamente se fue apartando. Hermano, estamos hablando de que aborrecer al hermano es algo tan fácil en lo cual cualquiera de nosotros puede caer. Por ejemplo, voy a abrir un poquito mi corazón contigo. Cuando yo era niño, a mí me caía mal mi hermano el mayor. ¿Por qué me caía mal mi hermano? Gracias por preguntar. Porque mi hermano es el mayor, y él siempre, desde que era un niño, desde que estaba en la escuela, se llevaba a los primeros lugares, le mandaban a llamar,
María Corina, se llama mi mamá, María Corina, su hijo es bien aplicado, su hijo aquí, le daban un premio y todo, y así sucesivamente llegó a la universidad estaba becado, porque muy aplicado, muy inteligente y todo eso, y ahí estaba. A mí me caía mal mi mamá, porque mi mamá, ¿por qué no sos como tu hermano? Tu hermano es muy mira, inteligente, me mandan a llamar los maestros, y que bueno, acá, y yo cada vez que me decía, ¿cómo tu hermano? Siempre lo odio. Me cae mal. Quisiera verlo muerto o que le pasara algo. Yo era un niño y ya tenía esos pensamientos. ¿Por qué? Porque mi hermano aparentemente era normal. Y mi mamá no hallaba donde ponerlo. Usted sabe, a veces los padres cometemos el error de que un hijo es más aplicado que el otro, uno es más retraído, el otro es como más pila, más chispa, y entonces como que el que es más pila, el más obediente, siempre no hayamos qué hacer con él y con el otro lo vamos rezagando o vamos a comparar, porque no eres como fulano, porque no eres como esto. Eso es un error, hermano. Usted tiene hijos, eso es un error, no los compare. Cada uno trae lo suyo y usted tenga paciencia con el uno como con el otro. Porque si empieza a compararlos, usted va a empezar a sembrar ese pensamiento. Donde va a decir, a fulano lo quiere más. O a veces premia al que se porta bien y al que se porta mal no le da nada. Eso no es correcto, mi hermano. Eso va a generar y va a fomentar pensamientos de aborrecimiento entre los hermanos, entre las hermanas, a modo que ellos van a ir creciendo y van a ir pensando, a fulano lo premian, hace esto y hace aquí. Yo, como yo ya sé que yo soy la ovejita negra de la familia, entonces yo voy a seguir siendo más rebelde, perverso y más malo y voy a hacer eso. No, mi hermano, esas cosas tenemos que evitarlas como padres, y si esas cosas se daban conmigo, yo creo que se dan con muchas personas en donde yo crecí. Estaba en mi adolescencia y yo todavía tenía una rivalidad con mi hermano. Y cuando yo empecé a ir a la escuela, yo empezaba allí a tratar de llevarme los primeros lugares. Y hacía lo que fuera necesario, hablando académicamente en el estudio, para poder obtener los primeros lugares, porque yo quería demostrarle a mi mamá que yo también podía ser como mi hermano, que no solamente él era el inteligente en la casa, sino que yo lo podía hacer. Hasta que un momento que también los maestros comenzaban a llamar a mi mamá, a felicitarla: oye, tu hijo René está bien en las calificaciones, primer puesto y aquí y allá y todo eso, y yo hacía lo que fuera necesario, porque yo estaba de alguna manera compitiendo con mi propia sangre, con mi propio hermano, por causa de algo que había comenzado desde mi niñez. Hermanos, estamos hablando de que de una manera sencilla e inocente podemos caer en aborrecer a nuestra familia, a alguien de nuestra familia. Alguien te regañó, alguien te castigó, alguien hizo algo, te dio algo pues, y te ocasionó algo y te ha marcado en tu vida, y allí lo vienes almacenando, lo has venido guardando durante mucho tiempo, porque ahí está y lo estás aborreciendo. Y tal vez podemos decir, no, pero si yo no le deseo mal, solamente no me llevo con esa persona. Pero a veces deseas que le pase un tren o que le caiga un rayo para que desaparezca esa persona. Lo estás aborreciendo. Y desde el momento que lo estás aborreciendo de esa manera, o lo estás pensando, no has agarrado un puñal, una pistola, o has contratado un asesino para que vaya y lo mate, pero desde ese momento te estás convirtiendo en un asesino. Y si lo has hecho más de una vez, ahora ya llevas 2, ya llevas 3, 4, 5 veces, entonces ahora eres un asesino en serio. Hermanos, ese es algo que está pasando en nuestras vidas. Hermanos, por mucho tiempo yo crecí de esa manera, crecí con esos prejuicios, crecí con ese rencor, crecí con ese odio, porque mi hermano estaba siempre en los primeros puestos. Mi hermano estaba allí delante de mi mamá. Mi mamá, cuando hablaba de sus hijos, sencillamente Eric era su único hijo. Éramos 4, pero aparentemente los 4 éramos un 0 a la izquierda. Lo único que existía era Eric, y Eric, y Eric, y Eric, y Eric aquí, y Eric allá, y Eric allá. Y yo decía, wow, qué tremendo.
Hermanos, necesitamos entender que muchas veces de una manera tan sencilla e inocente podemos estar aborreciendo a nuestros hermanos. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor nos está invitando esta mañana en su palabra cuando dice que si nosotros decimos que amamos a Dios, que no lo hemos visto, que no lo hemos tocado, solo lo hemos sentido, gloria sea al Señor, pero si lo decimos que lo amamos, pero no podemos amar a nuestro hermano, en vez de amarlo lo aborrecemos o guardamos algún sentimiento o alguna raíz de odio, de amargura o algo en contra del hermano, de la hermana, entonces sencillamente somos mentirosos porque no estamos amando de verdad. Sencillamente estamos poniendo una barrera, estamos de alguna manera tratando de dar a entender que sí ha pasado, pero no es en realidad. Nuestro Dios nos ayude en esta mañana en el nombre de Jesús. Vaya conmigo a 1 de Corintios en el capítulo 12, el verso 27. 1 de Corintios capítulo 12, el verso 27. Gloria sea el nombre de Jesús. Y les cuento un secreto. 12:27, 1 Corintios 12:27. Quizás, yo sé que dije en el ayuno, dije de que yo le había robado dinero a mi hermano, a él fue que le robé dinero. Ahora ya saben por qué le había robado dinero. No porque tuviera necesidad, es que había una fricción. Claro, él nunca se dio cuenta, mi mamá, ella nunca se percató realmente, pero yo sabía que había algo. Y por eso cuando vi ese dinerito ahí en la ventanita, dije yo, hoy me la desquito. Y voy a hacer algo. Para los que no saben lo que pasó, eso fue en el ayuno, ocurrió en el ayuno. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 12, el verso 27. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Lo voy a repetir. Vosotros, es decir, cada uno de nosotros, hermanos. Diga conmigo, nosotros. Somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hermano, cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿quién agarra un dedo y se lo corta? ¿Quién en su sano juicio dice, este dedo me salió como deforme, se me ha volteado y no me gusta, me lo voy a arrancar? ¿Quién lo hace? Porque este dedo es útil y necesario. Este dedo le va a servir para muchas cosas. O quien dice, no me gustan los pies que tengo, los dedos bien feos, así bien gordos y todo eso. No me gusta, me los voy a arrancar. O quien dice, no, porque ya no me gusta esta parte de mi cuerpo, me la voy a arrancar y todo eso. En su sano juicio, obviamente. ¿Por qué no lo haces? ¿O por qué no lo hacemos? Porque cada uno de estos miembros son parte de nuestro cuerpo. Y son útiles. Lo necesitamos. Así como yo necesito los pies, necesito cada parte de mi cuerpo. De la misma manera, hermano, cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Somos parte de la iglesia. Por lo tanto, no debemos estarnos aborreciendo ni deseando el mal uno con otro. Al contrario, debemos de amarnos. Y si algo pasó, un malentendido, una palabra, algo que no estuvo bien, aprendamos a perdonar. Aprendemos a dispensar al hermano, a la hermana. Tal vez no lo hizo con intención de dañar, de herir o lastimar, pero nosotros debemos de amarnos unos a otros, no aborrecernos, porque desde el momento que nos aborrecemos, comenzamos a convertirnos en homicidios. Vaya conmigo a lo que dice Romanos. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, el verso 8. Carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 5, el verso 8. Yo sé que allá lo que es la cirugía y todo eso,
continuamente está diciendo, eso no te gusta, quítatelo, te lo reemplazamos por algo mejor. Pero eso es un pensamiento diferente. Estamos hablando de alguien en su sano juicio. Romanos capítulo 5, el verso 8. Mire lo que dice la palabra de nuestro Señor. Romanos capítulo 5, el verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo voy a repetir. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, mi hermano, aunque el Señor sabía que nosotros somos pecadores, aún así decidió Cristo entregar su vida en ese madero. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo no sabía que después de que Él entregara su cuerpo en esa cruz, la humanidad iba a seguir comportándose exactamente igual o peor a como era en ese entonces? Sí, pero aún así decidió entregar su cuerpo en ese madero. En otro, usted sabe, el Señor pudo haber dicho, ¿y yo por qué voy a morir por este atajo de delincuentes, por este atajo de pecadores? Si ni cambio. Son perversos, son malos. ¿Por qué voy a morir yo por ellos? ¿Por qué voy a entregar mi vida por ellos? Mire cómo me tienen desnudo, herido, golpeado y todo eso. Soy la luz que ha venido a este mundo, soy aquel que ha venido para darle salvación, pero mire cómo me recibe. Jesucristo sabía que la gente iba a seguir pecando, que la gente íbamos a seguir haciendo cosas malas y perversas, pero aún con todo eso, el Señor muestra su amor. Por eso es que la palabra de Dios dice que el verdadero amor cubre multitud de faltas, multitud de pecados, el verdadero amor. Pero cuando no hay un verdadero amor, lo único que existe es el aborrecimiento, el caer mal, el que sencillamente no lo soporto y me cae mal. Esta palabra que dijo no me gustó o me hirió y me lastimó, pero Cristo Jesús, sabiendo que íbamos a seguir pecando, aún con todo eso, murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Hermanos, debemos entender que nosotros hemos sido llamados no para ser perfectos, sino para amar a Dios por sobre todas las cosas y después amar a nuestros hermanos en el nombre precioso de Jesús. En Lucas capítulo 14, ya casi estamos terminando, Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, mire lo que dice la palabra de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 14, el verso 26. Evangelio de Lucas, capítulo 14, el verso 26. Evangelio de Lucas, capítulo 14, el verso 26. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo voy a repetir. Jesucristo dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo está eso? Estamos hablando que la palabra de Dios nos dice en la carta, la primera carta de Juan, que no debemos aborrecer al hermano para no convertirnos en homicida, y aquí el Señor Jesucristo está diciendo que debemos aborrecer al papá, la mamá, los hermanos, los hijos y todos para poder convertirnos en discípulos. ¿Será que el Señor está contradiciéndose en su palabra? ¿Será que el Señor aquí dijo una cosa pero allá cambió de parecer? No, amados hermanos, amadas hermanas, en ningún momento el Señor se está contradiciendo en su palabra. Lo que Él está tratando de decir en Lucas capítulo 14, verso 26, lo que Él está tratando de decir, que nuestro amor
amor por Él, o sea, por Dios, debe ser tan grande, tan alto y tan excelso, o decir en pocas palabras, tan superior a cualquier otra cosa, cualquier sentimiento o amor que nosotros podamos tener hacia nuestros padres, hacia nuestra esposa, hacia nuestros hijos. A eso es a lo que el Señor se está refiriendo en esta ocasión. No está diciendo odia a tu padre o a tu mamá, a tu hermana, a tus hijos, es decir, aborrécelos a tal grado que los quieras matar. No, en ningún momento. Lo que el Señor está diciendo es que nuestro amor por Él debe estar por encima de cualquier otro amor o muestra de afecto, sentimiento o cariño que podamos sentir por otra persona. Amén. Acuérdate que el primer gran mandamiento de Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y continúa diciendo: y amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Es decir, hermano, el amor que nosotros profesamos tener por nuestro Dios debe estar por encima de cualquier otro sentimiento humano. Es decir, y voy a ir un poco más allá, es decir, muchas veces un familiar se te puede acercar y te puede decir: mire, no vaya a la iglesia, hoy está cansado, mire esto, mira aquí lo otro, mira que está lloviendo, mira que el camino está muy mojado y todo eso. Es ahí donde nosotros tenemos que mostrar el amor por nuestro Dios y decir: muchas gracias, pero ¿sabe qué? Yo voy a seguir, voy a buscar la casa de Dios, voy a ir a alabar a Dios. Estamos despreciando, haciendo a un lado las palabras que están proviniendo de nuestro pariente. Puede ser un hijo, una hija, un hermano, la esposa, el esposo, un papá, una mamá. Estamos haciendo a un lado eso por irnos a buscar la presencia de Dios. No está diciendo: ya no te lleves con él, ódialo. No, eso no está diciendo el Señor. Está diciendo que al momento que te toque tomar una decisión, tienes que decidirte por amar al Señor Jesucristo. Porque recuerda, mi hermano, que aunque tu papá y tu mamá te abandonaren, con todo eso el Señor te recogerá. Quien murió en la cruz del Calvario no es tu papá o tu mamá, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Quien murió en la cruz del Calvario se llama Cristo Jesús. Tu papá o nuestros familiares nos pueden dar la espalda en un determinado momento. Ha pasado y puede pasar. Pero quien no nos da la espalda nunca se llama Jesús de Nazaret. Jesucristo nunca nos ha dado la espalda. Hermano, estamos hablando de amar a nuestro prójimo. Samuelito confesó haber matado a más de 93 personas. Eso es lo que él comentó o confesó. Ahora, hablando así en confianza, ¿a cuántos ha matado usted? En confianza, ¿cuántos ha matado usted? Samuel mató, dijo yo, como 93 más o menos según la cuenta, lo que dijo Samuel. Ahora, ¿usted a cuántos ha matado? Con el pensamiento. Con el pensamiento. Cuando éramos niños, ¿sí? ¿No? Ya cometió. Amén. O cuando éramos niños y nuestros padres nos corregían, o cuando estábamos en la adolescencia y nuestro padre o el guardián nos corregía o nos daba uno, estábamos ahí ya con la mente: espero ser adulto, crecer, para ver si es cierto que cuando ya sea grande me tratas de esta manera. A ver si nos vamos ahí, nos vamos a medir, a ver quién tiene más fuerza. Hermanos, el aborrecer es algo por lo cual cada uno de nosotros hemos pasado. Si bien es cierto, posiblemente, no digo que no lo es, posiblemente ninguno de nosotros literalmente le ha quitado la vida a otro ser humano, pero espiritualmente hablando, con nuestra mente hemos hecho cosas tremendas.
Déjame decirte, amado hermano, que necesitamos aprender a perdonar. Porque cuando perdonamos, entonces vamos a poder pasar por alto cada una de las ofensas. Póngase conmigo en pie y vamos a mirar Mateo capítulo 6, ya para ir terminando. Evangelio de Mateo en el capítulo 6. Evangelio de Mateo, el capítulo 6, el verso 12. Mire lo que dice la palabra de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 6, el verso 12. Dice la palabra de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 6, el verso 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Estoy en Mateo capítulo 6, el verso 12 en adelante. Y el verso 14 dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis, discúlpeme, gracias hermano, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Es decir, hermanos, cada vez que nosotros venimos y buscamos la presencia de Dios, nosotros tenemos que perdonar a aquel hermano, aquella hermana, aquel vecino que es odioso, que pasa con ruido todo el tiempo, que pasa ahí de chismoso, que nos lleva la vida, que nos lleva hacia la vida de cuadril. Tenemos que perdonar cuando estamos delante de la presencia de Dios. Porque si nosotros no lo perdonamos a Él, entonces también nuestro Dios no nos puede perdonar a nosotros. Y sin darnos cuenta, hemos venido tantas veces, acudido a la oración y sentimos como que no ha habido una liberación, como que no ha habido una sanidad en nuestra vida, como que estamos sintiendo los mismos padecimientos. ¿Sabe por qué es? Porque no hemos perdonado a aquel que nos ha ofendido. No lo hemos perdonado. Decimos que lo hemos perdonado, pero en el fondo no lo hemos perdonado. Entonces el Señor está diciendo, si nosotros y ustedes no son capaces de perdonar, en vez de perdonar han comenzado a aborrecerlo, entonces ustedes ahora son homicidas. Y como homicida usted no puede entrar al reino de los cielos, porque usted no ha pedido perdón. Necesitamos venir a los pies de Cristo y decirle, Señor, perdóname. Pero antes de eso, quiero perdonar a todos aquellos que me han ofendido. Hermanos, he abierto un poco mi corazón esta mañana con ustedes. Déjenme decirle que yo crecí con muchos complejos en mi casa, contra mi madre, contra mis hermanos, de muchas maneras. Pero con el paso del tiempo el Señor me llamó y me trajo a su presencia, al Evangelio. Y con el paso del tiempo el Señor también me ha ayudado y me ha dado la fuerza para hasta el día de hoy yo he podido perdonar a cada uno de los miembros de mi familia, a mi madre, a mi hermano y a cada uno de aquellos que me han ofendido. Porque si yo no lo hago, entonces eso se va quedando ahí rezagado. Van pasando los días, las semanas, los meses, los años, y ahí voy. Y yo creo que realmente perdonar, y no es así, hay algo que está ahí. Y muchas veces no podemos experimentar la grande bendición de parte de nuestro Dios, porque hay algo que está robándonos la bendición de Dios. Hay algo que no permite que fluya la presencia de Dios en nuestra vida. Con eso termino. En más de alguna ocasión, así se lo puedo decir, me han tirado escupida en mi cara, me han abofeteado por andar hablando la palabra de Dios. Y gracias a nuestro Padre Celestial, hasta el día de hoy, yo no me recuerdo de nada de eso. Ni he guardado ningún rencor, ninguna rencilla, nada contra esta persona. Al contrario, he dicho, Señor, si a ti te hicieron cosas peores, yo puedo aguantar todo eso y no me acuerdo. Hermanos, parece curioso lo que estoy diciendo,
Pero cuando usted venga a la presencia de Dios, abra su boca y dígale: Señor, yo perdono a todos aquellos que me han ofendido. Y si usted se recuerda en ese momento de el nombre de la persona que le ha ofendido, menciónelo en su oración y dígale al Señor: yo te entrego esta cosa que yo he estado sintiendo. Fulano me hirió por el año tal, en el tal día, y todo eso yo me recuerdo, o el hermano, la hermana, el amigo, el vecino me hirió, me lastimó, me causó, me hizo este daño. Yo lo traigo hoy a tus pies. Y usted va a empezar a experimentar la liberación de parte de nuestro Dios. Este altar está abierto para que comencemos a pasar y comencemos a buscar la presencia de Dios. Abro este altar para que vengamos a platicar con nuestro Dios, para que vengamos a decirle: Señor, aquí estoy delante de ti, aquí estoy delante de ti, oh Dios. Tal vez has estado guardando alguna rencilla, algún rencor contra tu esposo hizo algo que te hirió, que te lastimó, que te marcó, y eso mismo ha causado algo en tu vida, y ahora lo atiendes, le sirves, pero hay algo allí en lo interior que te está causando incomodidad, molestia. Tal vez tus hijos han hecho cosas indebidas y sientes que hay algo que no lo puedes ver. Lo miras y sientes algo en tu interior que te está molestando. Es momento de venir a los pies de Cristo Jesús y decirle: Señor, aquí estoy. Yo no quiero ser un homicida, yo no quiero ser un asesino, yo no quiero ser alguien que aborrece a mi hermano, que aborrece a mi familia, que aborrezco a mi padre. Iglesia, por mucho tiempo yo odiaba a mi padre porque nunca estuvo conmigo cuando yo era un niño. Muchas veces yo guardé rencor y odio contra mi padre, mi propio progenitor, porque solamente embarazó a mi madre y la dejó abandonada, y yo crecí prácticamente sin un padre físico y yo lo odiaba. Yo guardaba rencor en contra de él porque yo sabía que era alguien que nunca había estado pendiente de mí. Pero cuando vine a los pies de Cristo, cuando vine a los pies del Señor, yo confesé y le entregué y lo puse en las manos del Señor y le dije: Señor, yo no quiero guardar rencor, yo no quiero guardar odio, yo no quiero guardar ningún sentimiento negativo contra mi padre, ni contra mi madre, ni contra nadie. Yo lo único que quiero, Señor, es que tú me quites esta carga, que me quites este peso, porque esto me ha estado lastimando. Lo he cargado por algunos años. Tal vez habrá alguien en esta mañana que está cargando durante años. Ha estado cargando un peso de amargura, de odio, de rencor. Palabras que te dijeron, palabras que te hirieron, palabras que te lastimaron, o actos los cuales te involucraron. Tú no querías hacerlo, pero terminaste haciéndolo, practicándolo. Era en contra de tu voluntad, y ahora tu vida ha sido marcada. Ahora tu vida hay algo que te está allí señalando y que no te deja vivir en paz, no te deja dormir en paz. A veces te recuerdas de esos eventos que te han marcado, pero en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, el enemigo quiere que tú odies, el enemigo quiere que tú guardes rencor, el enemigo quiere que aborrezcas a tu hermano, que aborrezcas a tu familia, a tu propia sangre. Pero el Señor está diciendo: yo te he amado, yo te amé cuando eras pecador, yo te amé cuando tú no querías buscar ni saber nada de mí. Yo te he amado con amor eterno, dice el Señor. Ahora tú puedes amar también. Ahora tú puedes perdonar. Ahora tú puedes amar también. Aunque la persona no merezca tu perdón, no merezca tu amor,
Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que podamos amar a nuestro prójimo, que podamos amar a nuestro prójimo, que podamos perdonarlo aun cuanto daño nos haya causado. Debemos perdonar a nuestro prójimo. Debemos perdonar a aquellos que nos causaron mal, aquellos que se burlaron de nosotros, aquellos que deseaban nuestro mal, nuestra caída. Debemos llamarles y perdonarles. Los entregamos en esta hora. Vamos, iglesia, entrega a los pies de Cristo. Trae esas ofensas, trae esas cosas que te han lastimado, trae esas cosas que te han herido. Entrégaselos al Señor en esta hora. Entrégale al Señor todo aquello que te ha lastimado, todo aquello que te ha herido, todo aquello que te marcó en tu niñez, cuando eras un niño, cuando eras una niña. Tal vez nadie se dio cuenta, pero hubieron cosas que sucedieron y te marcaron tu vida. Es momento de decirle al Señor: Señor, yo no quiero seguir con esta carga, yo no quiero seguir cargando esto. Yo lo entrego a tus pies, yo lo entrego a tus pies. Señor, libéranos en el nombre precioso de Jesús. Es momento de perdonar, es momento de decirle al Señor: ayúdame a perdonar, ayúdame a perdonar. Yo solo no puedo, por mí mismo no puedo, pero en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sí puedo perdonar, sí puedo perdonar. Porque yo no quiero ser un homicida, yo no quiero ser un asesino en serie. Yo quiero estar en paz, yo quiero estar en paz, yo quiero irme contigo, Señor. No quiero que nada ni nadie cause barrera o cause algún obstáculo para yo quedarme en esta tierra. Mi Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a amar y no aborrecer. Aleja de mí el aborrecer a mi hermano. Oh, pueblo de Dios, que entiende que muchas veces dentro de la familia, dentro de la misma sangre, es donde más se da el aborrecimiento, el odio, el detestar a tu prójimo, el detestar a tu pariente. Pero de esta hora, en el nombre de Jesús, traemos a los pies de Cristo toda ofensa, toda maldad, toda cosa que nos hayan causado. Lo traemos y lo entregamos a los pies de Cristo. Y decimos: Señor, aquí está. Lo entrego a ti, mi Señor. Lo entrego a ti, mi Señor. Lo entrego a ti, mi Jesús. Oh, me arrepiento de haber aborrecido a mi hermano. Me arrepiento de haber asesinado a mi hermano, Señor. De haber deseado mal. De haber deseado que algo malo le pasara. De haber deseado que un tren, un rayo le cayera. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos en esta mañana. Ayúdanos en esta mañana, Señor. Ayúdanos en esta mañana, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Yo quiero perdonar, oh Dios, en esta hora. Yo quiero perdonar a todo aquel que me ha herido, a todo aquel que me ha ofendido, a todo aquel que hizo cosas que marcaron mi vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, yo estoy delante de ti, oh Padre, reconociendo, Señor. Yo estoy delante de ti, oh Dios, reconociendo, Señor. Joven, señorita, tal vez tu padre te ha llamado la atención bien fuerte.
Tal vez tu mamá te ha corregido y no te ha gustado. Déjame decirte que eso no es motivo para causar, para generar odio, para generar rencor en tu vida. Eso no es motivo. Y si hay algo que ha comenzado allí adentro a causar rencor en contra de tu mamá, en contra de tu papá, es momento que lo sueltes. Es momento que lo entregues a los pies de Cristo. Es momento que lo entregues y le digas: Señor, aquí está, lo entrego. Yo no quiero seguir con este peso. Yo no quiero seguir con esta cosa que me ha estado afectando mi vida. Es momento de soltarlo. Es momento de decirle: Señor, te necesito. Cambia este sentimiento de odio. Cambia este sentimiento de amargura, de frustración, por un sentimiento de amor, por un sentimiento de paz, por un sentimiento, Señor, de pensamientos positivos para todo aquel que me ha herido, para todo aquel que me ha lastimado. Oh, mi Señor, ayúdanos en esta hora. Ayúdanos en esta hora, mi Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos, oh Señor. Ayúdanos, Maestro, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Oh, mi hermano, todos nos necesitamos. Usted me necesita a mí y yo lo necesito a usted. Todos somos parte de la misma iglesia. Todos somos parte del cuerpo de Jesucristo. No crea que usted es más que yo o yo soy más que usted. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, mis hermanos. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que saber dispensar. Tenemos que aprender a disculpar. A disculparnos unos a otros, unos con otros, y entender que como seres humanos nos equivocamos. Como seres humanos imperfectos nos equivocamos. Pero en esta hora estamos delante de la presencia del Señor, reconociendo que somos personas que necesitamos de la presencia del Señor. Necesitamos de la presencia del Señor. Necesitamos los unos de los otros. Necesitamos de la presencia del Señor. Necesitamos de la presencia del Señor. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Jesús. Es momento de perdonar, iglesia. Es momento de perdonar, iglesia. Es momento de pasar por alto cada una de nuestras faltas, cada una de las faltas, cada una de las cosas las cuales te han ofendido. Es momento de decirle: Señor, yo no quiero odiar, yo no quiero odiar, yo no quiero desear el mal ajeno, yo no quiero desear el mal ajeno, yo no quiero desear o tener pensamientos de maldad, pensamientos de maldad hacia mi hermano, hacia mi hermana, hacia mi prójimo. Yo quiero verdaderamente tener pensamientos de paz, pensamientos de paz, pensamientos positivos para aquel que me ha ido, para aquel que me ha lastimado, para aquel que me ha causado daño. Yo quiero amarle en el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo, estando en esa cruz, pudo abrir su boca y decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oh, iglesia de Dios, así nos pasa a nosotros. A veces no sabemos lo que hacemos, a veces no sabemos lo que decimos, a veces no sabemos lo que pensamos. Pero en esta hora estamos reconociendo, la Biblia está llena de hombres y mujeres que cometieron asesinatos, y nosotros ahora
queremos permitir y debemos permitir que el Señor nos limpie, que el Señor nos purifique, que el Señor se lleve todas aquellas cosas que se han almacenado por mucho tiempo en nuestra mente, en nuestra memoria, en el nombre de Jesús. Oh, mi hermano, somos libres en Cristo Jesús. Nuestro Dios desea que experimentemos muchas más cosas hermosas que tiene preparada para cada uno de nosotros. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No ganas nada, mi hermano, mi hermana, por seguirte recordando de las cosas malas que te sucedieron en el pasado. No ganas nada, mi hermano, mi hermana, por seguir recordándote, acordándote de aquello. No ganas nada. Es mejor comenzar ahora una vez más y decirle: Señor, ayúdame a hacer un lado, ayúdame a pasar la página, ayúdame a no recordarme más que todas esas cosas. Y por eso lo entrego hoy a ti, por eso lo entrego a tus manos, por eso lo entrego a tus pies, Señor, y lo pongo allí. Porque quiero que tu gracia, tu amor y tu misericordia estén conmigo, así como tú nos perdonaste, así como tú nos perdonaste. Yo quiero aprender a perdonar, yo quiero aprender a disculpar, yo quiero aprender a pasar por alto todas esas cosas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos un momento más. Y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Quiero ser libre de culpa. Quiero ser libre de culpa. No quiero seguir sintiendo culpa. Culpabilidad por nada ni por nadie. Quiero ser feliz. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabo, mi Señor, te alabo, mi Jesús. Gracias, Señor, por habernos perdonado, por habernos limpiado, por haberte acercado a nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir en el nombre de Jesús? ¿Cuántos pueden decir: soy libre en el nombre de Jesús? Somos libres en el nombre de Jesús, mi hermano. Somos libres en el nombre de Jesús. Somos libres en el nombre de Jesús. Somos libres en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos, en esta hora. En el nombre de Jesús, pasen muy buena tarde. Si Dios nos permite la vida el día de mañana, estamos aquí a las 7:30. Paz de Cristo en el nombre de Jesús.